Hola, muy buenas, soy Carlos Rodríguez, psicólogo. Os doy la bienvenida a Psicospat, un programa de bienestar psicológico y crecimiento personal para emigrados, y hoy me gustaría hablaros del duelo migratorio. Vamos a ello. La migración, como otros grandes retos de la vida, tiene, junto a sus posibles beneficios, como muchas oportunidades y aprendizajes enriquecedores, una serie de dificultades, y en este caso el duelo migratorio puede suponer una de ellas. ¿Qué es? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo lo podemos afrontar? Son aspectos muy importantes a conocer para que este duelo se lleve de la mejor manera posible y se transforme en un aspecto, digamos, sostenible en la vida del emigrado. Durante este proceso se vivirá inevitablemente un duelo, ¿no? Es decir, una serie de circunstancias estresantes que pondrán a prueba nuestro equilibrio. Y para ello debemos tener todos los recursos posibles para elaborarlo de la mejor manera. Unas personas lo pueden afrontar de una manera, otras de otra, porque cada emigrado es diferente, cada circunstancia emigrada es diferente y no todas las migraciones son iguales. Por lo tanto, debemos verlo de manera concreta y cómo está afectando y en qué medida y en qué áreas a cada una de las personas que viven esta circunstancia. Antes de adentrarme en sus características y qué tipos de duelo suele vivir el emigrado, me gustaría atender a tres premisas previas que son importantes, ¿no?, para relacionar emigración o emigrar y duelo, ¿no? Quiero rescatarlas de tres aspectos que nos aporta el profesor y psiquiatra Joseba Otxotegui, que yo creo que son muy interesantes de recuperar para tenerlos en cuenta. La primera sería que la fórmula migración igual a duelo no es acertada en sí, es decir, en una relación 1-1, puesto que se negaría la multitud de aspectos positivos que hay en el hecho de emigrar. Es decir, la migración tiene, en general, más beneficios que costes, y por lo tanto no podemos atribuir que toda la migración es un duelo. Sería un error y sería negar la parte tan importante de crecimiento personal, ¿no? En una segunda parte tenemos que tener en cuenta que los seres humanos tenemos una gran capacidad innata para emigrar y elaborar el duelo. Es algo que hemos estado realizando durante siglos y nuestro recorrido evolutivo está muy acostumbrado a vivir esto, a aprenderlo, a verlo interiorizado de alguna manera en su vida, ¿no? Y en una tercera parte, la migración no es, y insisto, no es en sí misma una causa de un trastorno o de un desequilibrio mental grave. Simplemente es un factor de riesgo en sí. Existe una vulnerabilidad. Si el nivel de estresores es muy alto, si no se dan las condiciones adecuadas, si en este caso el duelo no se elabora de la mejor manera posible y de una manera sostenible, lógicamente se transforma en un factor de riesgo, obviamente. Bueno, y sería interesante definir qué es duelo migratorio. Básicamente es el proceso de elaboración de las pérdidas asociadas a la experiencia migratoria, lo que supone una reubicación, redimensión psíquica. Este duelo tiene una serie de características. Es parcial, recurrente, múltiple, afecta a la identidad, es ambivalente y además es transgeneracional. Son las características que componen el duelo migratorio y que me gustaría que viéramos paso a paso. Bueno, vamos allá con las características. Es un duelo parcial, en primer lugar. Al contrario que cuando fallece un ser querido, donde la pérdida es definitiva, en el duelo migratorio la pérdida no es irreversible. Todo lo que supone el objeto de pérdida al migrar no desaparece, sigue estando ahí. Emocionalmente está ahí y puede estar a nuestro alcance, aunque estemos lejos. Parafraseando a Voss, dice, se encuentran físicamente ausentes, pero psicológicamente presentes en lo simbólico. De hecho, a muchos inmigrantes nos sobrevuela la constante posibilidad de regresar algún día. Por lo tanto, es parcial. Es decir, en algún día podemos volver o tenemos en nuestro imaginario esa idea de volver porque está ahí. Por eso es parcial. No es una pérdida de que ha desaparecido, obviamente. En segundo lugar, es un duelo recurrente. Cada cierto tiempo puede reactivarse, se reaviva su fuego, se hace presente. Es una ida y de vuelta emocional. Cuando viajas para visitar a la familia, por ejemplo, si existe esa posibilidad, una llamada, una noticia, una relación a distancia del tipo que sea con el país de origen, hace que los vínculos se pongan en marcha y se reactiven. Por lo tanto, ese duelo se reactiva, esa pérdida se reactiva y por lo tanto tenemos que o debemos afrontarla de alguna manera para que cuando se reactive estemos preparados de que no nos afecte mucho, ¿no? Es un duelo, digamos, múltiple. ¿Qué quiere decir esto?
Es múltiple porque conlleva muchísimos cambios y giros. Todo cambia, todo se redimensiona en muchos niveles. Y es por ello que alberga diferentes duelos dentro del duelo general. La familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, el lugar, la tierra, el estatus social, el contacto y la sensación de pertenencia y los riesgos físicos. Digamos que es un duelo que tiene 7 duelos. Y estos 7 duelos tienen todos unas características muy particulares, obviamente. En las características de los duelos migratorios vamos a ver en particular esta característica que se refiere a que es un duelo múltiple, ¿no? A que dentro de esa reorganización psicológica que vivimos y esa elaboración de las pérdidas, una de sus características es que se vive de una manera múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 7 duelos de la migración. ¿Cuáles son estos 7 duelos y qué suponen, ¿no? ¿Y qué suponen para cada persona? Vamos uno por uno. El primero de ellos es el duelo por la familia y los seres queridos. No disponer de una red familiar y social de apoyo cercano es siempre muy difícil en esta vivencia, pero muy especialmente cuando el migrante atraviesa situaciones de dificultad. Este duelo está vinculado a la relación de apego, a la relación de la familia, a que la familia no está cerca físicamente. Por un segundo lugar tenemos el duelo por la lengua. El aprendizaje de una nueva lengua supone mucha satisfacción y muchos beneficios psicológicos, pero también es un esfuerzo enorme de dedicación, de enfrentarse, de afrontamiento. El no poder expresarse con la lengua que se desea y al mismo tiempo tener que integrar la nueva es un aspecto muy importante durante la experiencia migratoria. Hay muchos emigrados que afirman que han perdido el humor, por ejemplo, que ya no pueden expresarse como ellos son. Ese es un proceso de equilibrio entre lo que estamos aprendiendo y cómo podemos expresarlo, entre que no podemos expresarlo en nuestra lengua y tenemos que adquirir otra nueva. Es un elemento central, muy importante en el proceso migratorio y sin duda lleno de beneficios, lógicamente, pero también que suponen una dificultad y en muchas ocasiones una cierta frustración que debemos vivir, ¿no? El tercero es el duelo por la cultura. Este duelo lo componen los valores, la alimentación, la comunicación, el sentido del tiempo, la vestimenta, etc. Todo cambio de cultura genera un proceso de adaptación a la nueva. Con la separación de la cultura de origen se vivencia un intenso intento de equilibrio entre ambas, es decir, hay que generar un equilibrio entre la nueva adquisición de nuevos hábitos por parte de la sociedad de acogida, de la cultura de acogida y por tanto la preservación de nuestra cultura que nos es beneficiosa de alguna manera. Luego tenemos el duelo por la tierra. Por tierra entendemos aspectos que tienen una gran importancia a nivel emocional para el inmigrante, como los paisajes, los olores, la luminosidad, la temperatura, los colores, la humedad, etc. Esto todos los emigrados lo han experimentado. He hecho de menos el cielo azul de hay ese olor que... El olor es un elemento fundamental muy poderoso que vincula a la persona con las emociones y los recuerdos, ¿no? La luminosidad, las horas de luz, las temperaturas, de viajar de un lugar cálido a un lugar muy frío, y los colores, todo eso influye de alguna manera y genera un duelo, una especie de pérdida que hay que saber elaborar de alguna manera. Luego está el duelo por estatus social. Básicamente, la experiencia migratoria implica como base un proyecto de mejora personal, pero también como base un proyecto de mejora formativa, laboral, ¿no? Este duelo está vinculado a aspectos relacionados con el trabajo, la vivienda, los papeles o el acceso a las oportunidades. Es decir, en algún momento dado, y depende de las circunstancias, un emigrado tiene unas circunstancias en su país de origen, de alguna manera mejores o peores. En su traslado viaja con una serie de expectativas. Está muy vinculado al estatus social de una manera internamente o mental y de una manera real y física, es decir, objetiva, ¿no? Había recibido una formación en su lugar de acogida o trabajaba o había trabajado de alguna manera por alguna razón, ya sea viajando solo o por necesidad o forzosamente ha viajado a otro país para vivir y de pronto ese estatus social desciende de alguna manera a varios niveles, ¿no?
Esto es un hecho muy importante porque ahí hay que, digamos, reubicarse, ¿no? Y en muchos casos redimensionarse. Aquí, por ejemplo, afecta de manera muy especial cómo viajamos y con quién viajamos. Es decir, en muchas ocasiones, y me lo encuentro bastante, viaja una pareja y uno viaja con una oportunidad de trabajo y la otra persona deja su situación para adentrarse en una nueva cultura porque en su pareja le han ofrecido una oportunidad que, bueno, que es muy importante o que realmente mejora la situación de ambos. Aquí entraríamos en un tema que ya llegará sobre el tema de pareja, pero sin duda es posible que alguna de las parejas, sufra ese desequilibrio de estatus, es decir, que no se corresponde el estatus que traía o el estatus que se va a encontrar, que va a suponer un mayor tiempo, ¿no? Esto es algo que puede suceder. Al igual que, por ejemplo, había una expectativa que se podía trabajar en un área que había estudiado, pero luego en el lugar de acogida se requiere un tiempo para pues ajustar los papeles necesarios para poder trabajar de ello, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, también afecta a la vivienda y los papeles y otro acceso de oportunidades diversas, ¿no? Hay un sexto duelo que es por el grupo de pertenencia. Las personas de alguna manera nos identificamos con algún grupo de pertenencia, ya sea más grande o más pequeño. Del lugar de donde veníamos, de nuestro lugar de origen, teníamos una serie de grupos de pertenencia. Esa identificación obviamente se modifica al entrar en contacto con otros grupos que tienen además otras características y que además se vivencian culturalmente de diferente forma. Es abrirse paso ante una nueva realidad cultural, pero también es abrirse paso hacia una nueva realidad de relaciones que pueden cambiar. Aquí entran en juego muy diversas relaciones, ¿no? Es mantener, digamos, los vínculos de alguna manera con el grupo de pertenencia, los grupos de pertenencia del país de origen, pero también abrir la puerta en la medida de lo posible a los grupos autóctonos que nos acogen o incluso a otras personas emigradas de nuestra propia cultura o de nuestro propio idioma que también, digamos, puedan generar otros grupos de pertenencia que obviamente siempre debe tener la meta de que sean sanos y que sean constructivos, ¿no? Esto es un hecho muy importante porque poco a poco esas relaciones sociales van a hacer que nuestra vivencia como inmigrados sea lo más agradable posible y que poco a poco vayamos generando nuevos vínculos sin desprendernos de los que consideramos importantes del país de origen desde otra perspectiva y desde otra forma de comunicación, ¿no? Y finalmente hay un séptimo duelo en estas características de duelos múltiples que son los duelos o el duelo por los riesgos físicos. Hay muchas circunstancias de migración y hay migraciones realmente terribles, migraciones más sostenibles, pero estos aspectos de riesgo físico pueden tener relación con actitudes despectivas o discriminatorias, pero también por ser víctimas de la exclusión o del racismo. Desgraciadamente hoy en día nos encontramos este hecho muy habitualmente, ¿no? Y que depende mucho de dónde se proviene, de qué manera y sobre todo qué políticas migratorias tiene el país de acogida y cómo acoge, cómo integra a estas nuevas personas que vienen a convivir en la nueva cultura. Digamos que estos 7 duelos, el duelo a la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia y los riesgos físicos componen, digamos, una característica de que es el que es múltiple, ¿no? Y que estas 7 características definen su multiplicidad. Antes de continuar, y habiendo hablado de la característica múltiple del duelo migratorio, me gustaría, me gustaría compartir un fragmento que es atribuido a Julio Cortázar, el escritor, y que expone el exilio de una forma muy interesante y personal, habiéndolo vivido en primera persona. Dice Julio Cortázar, el escritor exiliado es alguien que se sabe despojado de todo lo suyo, muchas veces de una familia y en el mejor de los casos de una manera y un ritmo de vivir, un perfume del aire y un color del cielo, una costumbre de casas y de calles y de bibliotecas y de perros y de cafés con amigos y de periódicos y de músicas y de caminatas por la ciudad. El exilio es la cesación del contacto de un follaje y de una raigambre con el aire y la tierra
naturales. Es como el brusco final de un amor. Es como una muerte inconcebiblemente horrible porque es una muerte que se sigue viviendo conscientemente. Sin duda es una reflexión preciosa, dura también, pero muy, muy acertada de lo que supone estas características migratorias de las que estamos hablando y que Julio Cortázar las muestra de una manera tan poética y tan emocional, ¿no? Habla del cielo, del color, habla precisamente de esto, habla del color, ¿no? Es decir, del duelo a la tierra, habla de las familias, del duelo a la familia, habla de los periódicos, la recurrencia a la vez, y habla de un montón de cosas. Es una cita realmente muy bonita que nos sirve para hacernos idea en primera persona y a través del testimonio, que es siempre uno de los mejores aprendizajes para sentirnos identificados con otras personas y podernos conectar en nuestras experiencias, que nos enseña mucho, y en este caso Julio Cortázar nos aporta un texto realmente potente y bonito. Vamos con más características. El duelo migratorio es ambivalente, o lo que sucede con el duelo migratorio es ambivalente. Porque el migrante va y viene siempre deambulando entre dos sentimientos muy potentes, como amor-rabia, tanto por el país de origen como el país de acogida, pero también por otras ambivalencias como son éxito-fracaso, acogimiento-rechazo, motivación-frustración, lengua materna, lengua acogida, etc. Esa ambivalencia va, digamos, va evolucionando de alguna manera, ¿no? Va equilibrándose en la medida de lo posible, va conciliándose en la medida de lo posible. Y en este caso hay una serie y hay muchos ejercicios para realizar, que te invito a hacer. Por ejemplo, esta relación de amor-rabia con el país de origen como el por la acogida se puede hacer muy consciente y puede ayudar mucho a través de una carta de gratitud que podéis encontrar en los contenidos que voy compartiendo en mi perfil, ¿no? Aquí. Ahí podéis encontrarla, ¿no? Pero sí que es verdad que esa carta nos puede ayudar para equilibrarlos, para ser conscientes de alguna manera. Esta ambivalencia es inevitable porque estamos entre dos mundos, incluso a veces entre más, depende de las familias como sean, ¿no? Si hay más culturas imbricadas en ella, ¿no? Por lo tanto, es ambivalente, ¿no? Otro hecho muy muy importante y que me gustaría hablar seguramente más detenidamente en otra ocasión es que afecta a la identidad de la persona. Porque para lo bueno y lo menos bueno cambia a la persona, cambiamos. La idea es que sea un cambio de crecimiento personal, que sea un cambio positivo, sostenible, constructivo, que es un poco la base en la que me gusta fundamentar ese giro positivo. Indudablemente, esa identidad y su convivencia con ella a muchos niveles será dificultosa y en algunos casos hasta muy problemática. Este cambio, en función de la elaboración del duelo, puede ser tremendamente positivo, como decía, generando una apertura de mente, un aprendizaje increíble, o en su otro polo puede producir una sensación de malestar, desubicación, desestabilización, que puede llegar a ser algo preocupante, ¿no? La llamada famosa identidad tan presente en nuestra sociedad y que tantas vueltas da y que tal uso se hace en algunas ocasiones perverso de ella y en otras ocasiones precioso. Vamos a partir de la base, bueno, de una base que es la RAE, ¿no? La define como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Tal vez, con todo el respeto, yo sustituiría la palabra frente a los demás por el de que comparte con los demás, o lo añadiría en todo caso, puesto que esto depende de muchos factores, ¿no? Es decir, son rasgos que nos sentimos identificados con otros, con una colectividad, en relación a otra, ¿no? Es decir, que también podemos decir que frente a los demás o que compartes con los demás, ¿no? Entonces, esta identidad va a ser, en un proceso migratorio, va a ser realmente importante, ¿no? Me gustaría dedicarle el tiempo necesario a ello porque es realmente profundo este tema, pero sí que es verdad que esa identidad muchas veces conduce al ni de aquí ni de allí, que en algunas ocasiones puede ser como, bueno, como extraño, ¿no? Esta sensación de no estar en un lugar cuando vuelves, no ser de allí, pero tampoco de allí. Pero creo que al final es enriquecedor esta experiencia. Lo que pasa es que, bueno, en algunas ocasiones puedes estabilizar, ¿no? Esa es otra característica del duelo migratorio que se ahondará de una manera más profunda y me gustaría hacerlo porque así lo merece, ¿no?
Por otro lado, es transgeneracional. Esto es tremendo. Es tremendo porque para las personas como es mi caso, por ejemplo, que tenemos familia multicultural y diferentes lugares y que luego cuando las personas que emigran de pronto tienen descendencia y van creciendo en el lugar de origen, pues esto también forma parte de una de las características y que hay que tener muy en cuenta y que hay grandes situaciones enormes retos para estas familias. Digamos que es transgeneracional porque afecta a los descendientes de las personas que emigran. Estos, al igual que sus padres, elaboran su duelo en su forma particular. Aquí hay diferentes situaciones posibles. Los padres del mismo lugar de origen, el hijo nacido en el país de acogida, un padre de un origen y el otro pertenece al lugar de acogida, los padres de dos países diferentes, el hijo nacido trasladado a una edad determinada, madre o padre que emigran sola y esperan traerse a la familia. Es decir, las circunstancias son muy diversas, enormemente diversas. Bueno, vuelvo a exponer mi caso aquí. Yo soy de origen español, mi mujer es de origen serbio y nuestra hija ha nacido aquí, ¿no? En Alemania. Hemos venido a una edad determinada, con unas circunstancias determinadas y eso hay que tenerlo en cuenta. En muchas ocasiones cuando me encuentro en circunstancias migratorias características, lo comento, ¿no? Es decir, o se preguntan, ¿no? Es decir, ¿qué es tu situación? ¿Con quién has venido? ¿De qué manera? Y cómo funciona la historia, ¿no? Este es un tema muy importante. Este hecho transgeneracional nos lleva a pensar la importancia de cómo elaboran el duelo los padres. Si se complica, los hijos tendrán dificultades para elaborarlo y esto puede afectar a más generaciones, como hemos podido observar históricamente en diferentes partes del planeta, donde a pesar de haber llegado hace siglos, siguen teniendo dificultades para sentirse ciudadanos de pleno derecho e integrados. Y esto es un hecho absolutamente que está en boga y lo encontramos a diario, en muchos casos de manera triste, ¿no? La mezcla es un hecho maravilloso, es un regalo que tenemos. Si tanto los factores personales como sociales acompañan, beneficiándose de ello tanto las personas que emigran como los autóctonos que seguro, si rascan, vamos a decir en sentido figurado, un poco encontrarán que en su genealogía familiar hay casos de emigración sin saberlo, ¿no? Me gustaría considerar además dos características especiales más en donde se elabora también el duelo migratorio y serían las siguientes. El retorno de un migrante, es decir, a su país de origen, es un nuevo duelo migratorio. Esto ya es un hecho, es un choque cultural inverso, esto es un hecho ya concreto que hay que tener muy en cuenta. Lo puntualizo aquí porque esa persona que regresa también volverá a revivir unos duelos, pero muy especiales, porque retorna a un lugar que ya es conocido, pero va a vivir circunstancias parecidas, unos duelos de otra manera, pero muy parecidos. Digamos que cuando se decide retornar, no se vuelve de la misma manera, no eres la misma persona porque esa persona ha cambiado y también la sociedad a la que perteneció, dependiendo de cuánto tiempo llevara fuera. Y en este caso afecta de forma muy importante la ambivalencia éxito-fracaso que comentaba antes. Como bien expresa en un poema Gabriel Celaya, dice, al volver nunca se vuelve. Y en otro poema también muy bonito de Cristina Peri Rossi dice, si volvieran no reconocerían el lugar, la calle, la casa, dudarían de las esquinas, creerían estar en otro lado. Me gusta y creo que es muy interesante meter estos elementos de escritores y testimoniales porque yo creo que nos dan muchas y muy buenas referencias. En este caso, Gabriel Celaya y Cristina Peri Rossi lo definen muy bien. Al volver nunca se vuelve. En el caso de Celaya. En el caso de Rossi, si volviera, no reconocerían el lugar, la calle, la casa, dudarían de las esquinas y creerían en estar en otro lado, porque precisamente han cambiado, porque el lugar ha cambiado. Hay en otros casos que no se llega a retornar por la razón que sea, pero la idea de volver está muchas veces presente. Y lidiar con ella, es decir, trabajarla, es un hecho a tener muy en cuenta también en el duelo migratorio, ¿no? Por otro lado, el duelo afecta también, y es uno de los grandes olvidados al que también hay que dedicarle su espacio aparte, que es que el duelo afecta al que se queda en el país de origen, ¿no? La decisión de emigrar afecta a las personas que se marchan, pero también a las personas que se quedan en el país de origen. Digamos que esas personas sufren y viven su propio duelo y creo que emigran también de alguna manera. Aquí entra muy a colación el tema del síndrome del nido vacío, que tendrá también su espacio, pero y que debe tener su espacio particular para analizarlo. Esto es un hecho muy importante.
importante porque ellos viven un cambio, una ausencia, una pérdida y deben elaborar un duelo migratorio sin haber emigrado, pero al mismo tiempo sí. Es diferente, pero es parecido. Tendrán una serie de sentimientos y emociones que gestionar y también unos hechos y características del duelo que vivir, como por ejemplo la recurrencia, o por ejemplo que es parcial, o a lo mejor no tanto, por ejemplo, la multiplicidad no le afecta a tantos niveles, pero sí le afecta de alguna manera. Este hecho siempre me remite, digamos, a muchas familias y me hace pensar en muchas familias que te transmiten esa dificultad, ¿no? Y que tratan de llevarlo lo mejor posible. Por eso es muy importante que el apoyo mutuo entre las familias, el respeto, sí, el respeto de la decisión tomada, la autonomía es muy importante, ¿no? Para que se pueda construir una relación con esa distancia, ¿no? De alguna manera. Estos son muchos hechos, muchas características que afectan, ¿no? Existen más aspectos, más características, a más vertientes psicológicas o psicosociales, así como propuestas de fases que puedan vivir los inmigrantes, de que seguro que se pueden hacer, digamos, muchísimos análisis y podemos aportar muchísimas experiencias de otras personas, ¿no? De alguna manera. Y bueno, para terminar me gustaría también aportar una reflexión muy interesante de la poeta Cristina Peri Rossi que antes había nombrado en relación al regreso. Indudablemente que no es lo mismo una migración que otra, es indudablemente que un exilio por motivos políticos es una migración muy diferente que por motivos laborales, ¿no? Es muy diferente llegar en avión que llegar en una patera, ¿no? Es muy diferente huir que buscar algo mejor. Pero de alguna manera la reflexión de Cristina Pérez Rossi que quiero aportaros, que quiero aportar yo creo que es interesante para terminar. Dice, por adelantarme a los acontecimientos, yo me encontraba sola, enferma, exiliada, lejos de mi ciudad natal, de mi familia, de mis libros, de mis amigos y de todo aquello que fue mi mundo durante los 30 primeros años de mi vida. Una vez que el dolor aflojó un poco, comencé a decir que el exilio nos proporcionaba una segunda oportunidad, la de empezar a vivir en otra parte, cuando ya sabemos las dos cosas más importantes en la vida, leer y escribir. No se consuela quien no quiere. En el fondo, soy un optimista. Dentro de la dureza de lo que es emigrar por un exilio, por un tema político, de la noche a la mañana, y que transmite de una manera tan intensa en este texto, creo que podemos extraer a todos los niveles y para todas las personas inmigradas una buena lectura, ¿no? La que habla de que en este caso la inmigración nos proporciona otra oportunidad, una oportunidad, en el caso suyo una segunda oportunidad, ¿no? Como bien ilustra el texto, si logramos realmente, y esa es la meta, nutrirnos y llenarnos de herramientas que en realidad todos albergamos y otros recursos que podemos añadir para elaborar este duelo migratorio, podemos hacer más sostenible la esencia de la migración, que es la de tratar de encontrar una oportunidad y un enriquecimiento personal. En otro lugar, con todas las dificultades que indudablemente puede conllevar, pero también con todos los beneficios psicológicos, sociales y culturales de los que podemos nutrirnos. Como base, ¿cómo podemos, afrontar este duelo migratorio? Bueno, como digo, merecería hacerlo paso a paso, merecería conocer el caso en particular, pero hay aspectos muy importantes, ¿no? El reconocimiento de las fortalezas, qué recursos tenemos a nivel propio, ¿no? Qué red de apoyos tenemos alrededor, cómo podemos construir, que considero como base, un sólido autoapoyo, qué herramientas podemos albergar en ese autoapoyo, empezando por la parte más física y terminando por otras partes más complejas, ¿no? Digamos que el hecho de ir superando retos paso a paso, el hecho de en algunos casos posponer ciertos beneficios que digamos tenemos que esperar que lleguen un poco más tarde, el buen manejo de las expectativas, la buena construcción de
un entorno laboral sostenible. Es decir, hay muchas y muy concretas y que, bueno, en casos concretos se pueden tratar de alguna manera. Pero bueno, este podcast dedicado al duelo migratorio pretendía ser, digamos, un valor de divulgación informativo donde podamos sentirnos, donde ubicarnos, donde poner, digamos, el nombre a situaciones que a lo mejor estás viviendo o que has vivido, ¿no? O que una persona puede vivir en este caso. Y luego en cada caso o en cada, digamos, característica o en cada hecho se puede profundizar mucho más, ¿no? Mucho más, y seguro que habrá tiempo para ello. Así que nada, hasta aquí este podcast sobre duelo migratorio en Psicospat. Muchas gracias por haberlo escuchado, por estar ahí. Espero que te sea de utilidad y nada, te deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, sea y donde sea que estés, y te mando un afectuoso saludo. Chao.